Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. En la pantalla de Telesur les saluda Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy. La Organización Internacional del Trabajo alerta que el coronavirus podría provocar la destrucción de 25 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Pero nuestra pregunta es, ¿será culpa del COVID-19 o de la falta de políticas de Estado para garantizar el derecho de los ciudadanos? Participe de nuestra pregunta del día, la consigue en nuestro usuario en Twitter, @LuisTelesur. Vamos a iniciar de inmediato. Este jueves llegó a Venezuela una delegación de especialistas chinos con asistencia técnica y suministros médicos para ayudar en las labores de contención del coronavirus en la República Bolivariana. El cargamento fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el embajador de China en el país, Li Baorong. Este es nuestro tema del día. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía, recibiendo una importante donación de la República Popular China de kits de pruebas. Estamos recibiendo, como bien lo ha dicho el doctor Alvarado, 4.000 kits de pruebas y todos los medicamentos y reactivos necesarios para estos kits. Estamos recibiendo de igual manera trajes de bioseguridad, lentes protectores, guantes, purificadores de aire para los centros de salud. Queremos desde el alma de Venezuela agradecer a la República Popular China, a su presidente Xi Jinping, a su gobierno y a su pueblo por esta generosidad, por esta muestra de afecto, amistad y cooperación entre nuestros países. Para saber más sobre esta importante información para Venezuela y para el pueblo venezolano también, que hace los esfuerzos para contener el avance de este brote, vamos entonces con nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal, quien tiene la información. Leonel, un gusto saludarte. Cuéntanos qué más se dijo o qué más se sabe sobre la llegada de esta delegación de especialistas chinos y también de suministros médicos para Venezuela. Luis, muy buenas tardes. Exactamente, llegó este cargamento con 4.000 kits de detección del COVID-19 que, según anunció el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, va a ser utilizado durante el fin de semana en una etapa masiva de despistaje de casos posibles que se están estudiando para ver si efectivamente corresponde al COVID-19. Este cargamento que llegó el día de hoy es parte del primero que va a comenzar a llegar aquí a la República Bolivariana de Venezuela, procedente de China, luego de que se estableciera un canal aéreo entre ambos países para hacer más fácil la cooperación y el transporte de estos insumos médicos. Recordemos que también vienen medicamentos reactivos, trajes de bioseguridad, entre otros elementos como purificadores de aire también para apoyar tanto en la detección como en el tratamiento de las personas que resulten infectadas con el virus. El último parte que entregó el gobierno venezolano habla de 42 personas. El día de hoy fueron confirmados 6 nuevos casos y es por eso que las autoridades siguen insistiendo profundamente en esta campaña, en esta estrategia del aislamiento social, llamado aquí en Venezuela cuarentena colectiva y social, como la principal herramienta, una herramienta gratuita para las personas de quedarse en sus casas, mantener la distancia con el resto de las personas, y esto va a contribuir notablemente a cortar la línea de propagación del virus. Respecto al cargamento que llegó el día de hoy, esto fue recibido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por el ministro de Salud, en compañía también del embajador de China, quien tuvo unas palabras para hacer un llamado de atención precisamente a lo que se ha divulgado en los últimos días, de esto de calificar el virus como el virus chino. Las distintas delegaciones diplomáticas de China y los portavoces oficiales hablan de que se tiene que nombrar como COVID-19, y él aprovechó la oportunidad para resaltar aquello y evitar una estigmatización contra el pueblo chino. Y finalmente destacó y puso de relevancia que existe un lazo de hermandad, de unidad entre ambos países, y que esta cooperación, el pueblo y el gobierno deben estar seguros que va a continuar entre ambos países. Esto se suma ya a la cooperación que viene desarrollando Venezuela con especialistas cubanos, y también lo que se confirmó el día de ayer con la Organización Mundial de la Salud, quien va a prestar todo el apoyo, y Venezuela ha estado en constante
comunicación con las autoridades de la Organización Mundial de la Salud para llevar adelante todos los protocolos de prevención y de contención de este virus aquí en el país. Luis. Definitivamente, entonces, lo que le depara a Venezuela para este fin de semana es una jornada muy importante en las labores y en esos esfuerzos que hace el gobierno y el pueblo para contener el avance de este brote. Así que vamos a estar muy pendientes. Gracias, Leonel, por ese informe. Hasta la próxima. Además, una muy buena noticia para China. Este jueves no se reportaron casos locales de contagio de COVID-19. Iramsi Peraza, nuestra corresponsal en Beijing, tiene detalles. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China recibió hoy una de las mejores noticias en medio de esta pandemia global por el brote del nuevo coronavirus, y es que por primera vez durante la última jornada en el gigante asiático no se registraron nuevos casos de contagio locales. Así lo confirmaron las autoridades del país, quienes reafirmaron que se trata de la primera vez que no se registran aquí en China nuevos casos de contagios locales debido a este brote del nuevo coronavirus, que como sabemos se detectó por primera vez en diciembre del año pasado en la ciudad de Wuhan, capital de la central provincia china de Hubei. Sin embargo, las autoridades sí confirmaron que se registraron 34 nuevos casos de contagio importados. Ya suman 189 casos de contagios transfronterizos, por lo que China eleva y refuerza todas las medidas de seguridad y de control. La Comisión Nacional de Salud también confirmó que durante las últimas 24 horas se produjeron aquí en el país 8 muertes debido a esta enfermedad, la neumonía COVID-19, pero todas se produjeron en la central provincia de Hubei, como sabemos, epicentro de este brote y la más afectada. Pues con estos nuevos datos, la cifra total de víctimas fatales en China se elevó a 3.250 personas e igualmente más de 81.000 están contagiadas. Debemos decir que a nivel global la Organización Mundial de la Salud confirmó que esta pandemia, incluyendo a China, ya ha causado la muerte de más de 7.800 personas e igualmente más de 200.000 personas están contagiadas. Como sabemos, China parece tener controlado ya este brote del nuevo coronavirus, al cual dedicó muchísimos esfuerzos, pero mantiene el espíritu de la cooperación internacional y ha dicho que continuará apoyando a otras naciones. Recientemente fue el caso de la Unión Europea. China dijo que contribuirá a los esfuerzos de ese bloque comunitario para detener el avance del nuevo coronavirus. Como sabemos, el gobierno chino ha brindado su asistencia a muchísimas naciones, entre ellas las más afectadas por este nuevo coronavirus, pero continuará brindando su apoyo, y recientemente se sumaron naciones como Serbia, Países Bajos, Bangladesh, naciones a los que China brindará suministros, también enviará expertos y equipos médicos. Hasta aquí la información, nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Gracias, Iramsi Peraza, por ese reporte desde Beijing. Nos vamos entonces al Caribe antillano. Cuba también sigue en alerta para atender con premura los casos confirmados y los casos sospechosos de COVID en el país. Desde La Habana, vía telefónica, nuestra corresponsal Fabiola López. Fabiola, un gusto saludarte. Actualízanos, por favor, sobre la situación de este brote de coronavirus en el país y también sobre los pacientes confirmados con COVID-19 que bajaron ayer del crucero MS Braemar. Adelante, Fabiola. Bueno, un saludo desde La Habana, un gusto en saludarte, Luis. De acuerdo a las informaciones que ofrecieron las autoridades sanitarias esta mañana en conferencia de prensa, Cuba no reporta en las últimas horas nuevos casos de coronavirus. Sí están confirmados desde este miércoles, o sea, desde ayer, 11 casos positivos al virus, de ellos 5 extranjeros y 6 cubanos. Explicaron las autoridades sanitarias que todos estos casos están vinculados con viajes al extranjero o a contactos con personas que viajaron al extranjero. De los 11 pacientes diagnosticados con la enfermedad, Luis, 10 presentan evolución clínica estable y uno de ellos, lamentablemente, falleció, que es el ciudadano italiano. Todos los contactos directos de los casos confirmados se encuentran bajo vigilancia activa. También dijeron los expertos hoy en la conferencia de prensa que en Cuba están ingresados 356 pacientes, de ellos 111 extranjeros hospitalizados como sospechosos, pero todos están estables, no hay pacientes graves, ni se dijo que ninguno tenía peligro para la vida. En cuanto a lo que me preguntas del crucero, dijeron las autoridades en la conferencia de prensa que la operación de evacuación fue todo un éxito.
Lo explicaba el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, dijo que se había logrado la evacuación sin accidentes. Dijo que el crucero Breitmar, del crucero Breitmar quedó aquí en Cuba un mínimo de la tripulación que debe continuar con los trabajos del barco para regresarse a su puerto de origen. Y que por otra parte se continuaban con las medidas que tienen que seguir desarrollándose en el país para garantizar que no haya introducción de la enfermedad a partir de las personas que tuvieron contacto con el crucero, Luis. Fabiola, permíteme también preguntarte cómo avanzan en Cuba las clases en los distintos niveles de educación y también sobre el tema del cierre de las fronteras. ¿Qué se ha dicho nuevo sobre eso en Cuba? Sí, Luis, mira, en la isla hasta el momento no se han suspendido las clases en las escuelas ni se han cerrado las fronteras, aunque no se descarta que se haga en dependencia de la situación epidemiológica del país. O sea, las autoridades explican que ahora no es necesario, pero no se descarta. Todo depende, decía el jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública, del nivel de magnitud de la transmisión y de que exista una transmisión instalada en el país. Hasta ahora, él explicaba, no existe una transmisión autóctona. Las fuentes de infección en Cuba hasta este minuto han sido por entrada al país de personas que vienen del extranjero. No obstante, él explicaba que se trabaja en el diseño de nuevas medidas de control para el arribo del personal proveniente de áreas de riesgo en el mundo y que de igual manera se refuerzan las medidas de control sanitario en fronteras y se le da seguimiento a los viajeros que están dentro del país, o sea, a las personas que recién llegaron del extranjero. Esto es lo más general que se dijo, Luis, en la conferencia de prensa que se hace habitualmente todas las mañanas para actualizar sobre la epidemia de coronavirus en Cuba. Así están las cosas entonces en Cuba. Fabiola López, desde La Habana, muchísimas gracias por ese contacto telefónico. Vamos a pasar ahora a nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta de hoy, la Organización Internacional del Trabajo alerta que el coronavirus podría provocar la destrucción de 25 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. ¿Será culpa del COVID-19 o de la falta de políticas de Estado para garantizar el derecho de los ciudadanos? Esa es nuestra pregunta de hoy. Participe de ella, la consigue en Twitter, en nuestro usuario @LuisTelesur. Bien, vamos a hacer una pausa, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta España. Trabajadores colocaron una mascarilla sobre una de las esculturas principales del Festival de la ciudad de Valencia. Este festival fue cancelado, como saben, por el brote de coronavirus. Con esta imagen del día hacemos una pausa. Ya regresamos. Pasadas horas, la cifra de infectados se ha reducido a 0. En el resto del mundo, los números van en aumento. Italia sobrepasó hoy el número récord de muertes por el COVID-19 con 3.405 fallecimientos. En Latinoamérica también sigue expandiéndose la enfermedad. Este es nuestro segundo tema del día. En nuestra región, Chile lidera la cifra de contagios con 342 casos. Le sigue Perú con 155 y Argentina con 97. También Panamá, que registra 109 casos de coronavirus, mientras México 118. Le sigue Ecuador con 199 casos, Costa Rica con 69, Venezuela, que hasta el momento registra 42 casos de contagio, República Dominicana con 34, desde Bolivia reportan además 12 casos de COVID-19, Uruguay con 79. También, entre tanto, Paraguay registra 11 casos de infección, Cuba 10, Guatemala 8 y Guyana 11. Y aunque no está incluido en este mapa, hay que mencionar también a Puerto Rico, que sí es parte de América Latina, donde se han confirmado hasta el momento 6 casos del coronavirus COVID-19, debo decir. Este jueves la cifra de muertos por coronavirus en Italia, como lo decíamos, superó los fallecimientos registrados en China por la pandemia del COVID-19.
Vamos ahora con nuestro compañero Jorge Lurueña en directo desde Italia para conocer más sobre la situación en ese país europeo. Jorge, un gusto saludarte. Cuéntanos cuál es la situación en este momento cuando ya, según las autoridades italianas, Italia, en efecto, ha superado la cifra de muertos por el brote de coronavirus. Muy buenas, Luis. Pues aquí en Italia, pues depende mucho de la zona donde estés. En los medios de comunicación hablan mucho, le piden a la gente que se queden en casa, que es donde estoy yo, donde nos piden que estemos la mayoría de la gente. En la radio escuchas a gente llamando por teléfono diciendo que se ve gente en la calle. El gobernador de la región de Lombardía, que es una de las regiones del norte de Italia, cuya capital es Milán, es una de las zonas más afectadas, está pidiendo que bloqueen del todo la actividad, que incluso cesen el transporte público. Pero es una cosa que está pidiendo que haga el gobierno central y de momento no se hace. Es verdad que la situación varía mucho dependiendo de la región. Yo vivo aquí en Roma y aquí la situación no es tan mala como en el norte del país, pero en el norte sí, principalmente las regiones de Piemonte, Lombardía y Emilia-Romagna. Jorge, permíteme preguntarte, ciertamente en Italia hay una cuarentena ya decretada por el gobierno italiano, pero en las redes sociales, ¿qué dicen los italianos? ¿Cómo están tomando la situación? Hemos visto muchísimos videos que se han hecho virales en redes sociales de personas que ponen música en los balcones de sus apartamentos, personas cantando, como una manera de drenar el estrés y la tensión que genera obviamente toda esta situación. En redes sociales, ¿qué más se comenta? Bueno, esos son unos flash mobs que están organizados. A las 6 de la tarde nos mandaron se mandó por internet, realmente no sé quién lo organizó. El domingo nos mandaron la lista de las canciones que teníamos que poner en los balcones a las 6 de la tarde todos los días, cada día una canción diferente, canciones populares italianas. Y mucha gente lo hace, es cierto. Luego a las 12 del mediodía también hacen otro flash mob. Y a las 9 de la noche mucha gente también sale a los balcones a aplaudir a los médicos y a todo el personal sanitario que está trabajando para, enfrentándose en primera línea a los casos. Es algo que yo vivo en el centro de Roma y aquí solamente un vecino a las 6 de la tarde se pone con la música, pero bueno, lo pone fortísimo y oyes a otros vecinos dando aplausos y es una forma también de pues mantenerse unido dentro de esto. Mañana a las 11 de la mañana todas las radios del país van a poner la misma canción y están en todas las emisoras de radio, están pidiendo a la gente que saque los altavoces fuera y también se ponga todo el mundo a cantar y a unirse frente a esto para también generar una sensación de unidad dentro del aislamiento que todo el mundo tiene en su casa. Definitivamente es una manera de mantenerse unido en medio de toda esta situación de crisis que sin duda está golpeando fuertemente no solo a Italia, sino a otros países de Europa y del resto del mundo. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, un placer. Hasta la próxima. Muy buena noche. Vamos entonces hasta Andalucía, España. Nuestro compañero Sergio Rodrigo nos tiene también información sobre los acontecimientos en ese país. Adelante, Sergio. Muy buenas tardes, un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. La situación de la pandemia internacional del COVID-19 llega en España a más de 17.000 infectados. Es la información ofrecida de última hora por parte del Ministerio de Sanidad, quien además ha confirmado que la cifra de fallecidos ya supera los 700 en todo el Estado español. De esos 17.000 infectados, en torno a 900 están ingresados en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales que algunos de ellos, ya insiste, muchos de ellos carecen de mascarillas o material de protección para hacer frente a esta pandemia mundial. Y mientras sobre la mesa la preocupación de los más de 35.000 personas sin hogar, muchos de ellos en la calle estos días, que siguen esperando una respuesta, la del Gobierno de España, que de momento ha anunciado de que el Ejército va a habilitar espacios y polideportivos para que estas personas puedan llevar a cabo
la cuarentena obligada por el estado de alarma decretado en España, que obliga a confinarse a la población y que tan solo permite salir para necesidades básicas como por ejemplo trabajar o comprar víveres, algo que en el caso de las personas que están en la calle no lo pueden hacer porque en muchos casos la calle es su hogar y ahora esperan esa respuesta planteada por el gobierno de España. Gracias, Sergio Rodrigo, por ese reporte. Vamos ahora a Colombia. En ese país se anuncian nuevas medidas, incluyendo un toque de queda nocturno en al menos 19 departamentos para evitar la propagación del COVID-19. Desde Bogotá, Hernán Tobar con los detalles. Adelante, Hernán. De Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de Telesur. Y comentarte que los casos ya se incrementan a 108 los reportados en la Colombia. También hay que decir que la capital de la República, Bogotá, es la que presenta mayores casos de infectados del COVID-19. En total son 45. Le sigue Cundinamarca con 3 casos. Antioquia es el departamento que le sigue a Bogotá con 11 casos y el Valle del Cauca con 14. Las medidas que se han expedido por parte de las autoridades, tanto nacionales como departamentales, como usted lo decía, incluye algunos toques de queda que ya se han extendido e inclusive en algunas ciudades de departamentos, inclusive como Bogotá, la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, propuso un confinamiento, por decirlo de una forma, extendido, un confinamiento que va desde el día viernes en las horas de la mañana hasta el día lunes a las 11:59 de la noche. Esto se replica también en otras ciudades capitales del país con el fin precisamente no se expanda, no se extienda más el virus en la población, pero solo esto son medidas, por lo menos en Bogotá, es un simulacro para atender una posible cuarentena. También desde la Contraloría General de la Nación se hace un llamado para que se maximicen los controles de llegada en los aeropuertos. También con esto hay que decir, Luis de Jesús, que el presidente de la República le informó el día de hoy que a partir de las 00 horas del 23 de marzo queda prohibido el ingreso y la llegada de todos los vuelos internacionales de pasajeros a los aeropuertos del país por un periodo de 30 días. Algunas organizaciones médicas y sociales están exigiendo que lleguen con prontitud los recursos a las instituciones de salud, ya que como la pandemia se va extendiendo rápidamente, los sitios de las clínicas no cuentan con los recursos suficientes, no solo en elementos, sino también en la cantidad de camas de cuidados intensivos. Por eso, desde ahorita se hace un llamamiento para que se extiendan los recursos y se les haga llegar los elementos médicos a los hospitales. Inclusive se está proponiendo que los hoteles se alisten para recibir los enfermos que pueda tener esta pandemia y que sirvan también como unidades de cuidados intensivos en Colombia, Luis de Jesús. Esa es la situación entonces en Colombia. Seguimos también muy atentos a esa situación en ese país. Gracias, Hernán, por el informe. Hasta la próxima. Hay que mencionar que la Organización Mundial de la Salud dicta medidas para frenar la expansión del COVID-19, pero ¿qué pasa con los pobres y los migrantes ante esa crisis sanitaria? Vamos a revisar algunos datos muy importantes e interesantes sobre este tema. En los países ricos suelen tener de 2 a 12 camas por hospital por cada 1.000 habitantes. En los países más pobres solo tienen una cama por cada 10.000 habitantes. En Estados Unidos, 27 millones de personas carecen de derecho a atención médica, una cifra que con las políticas de Donald Trump crece constantemente. Mientras tanto, en España los sin techo ascienden a más de 3.000, tan solo en la capital. Son personas que no pueden cumplir con la norma de quédate en casa, obviamente. Los campos de refugiados en condiciones de hacinamiento y con la carencia, en la mayoría de los casos de médicos, podrían también sufrir la mayor tasa de mortalidad por el COVID-19, superando el 3,4 registrado hasta el momento. Otros grupos de migrantes sufren la suspensión de sus visas, también quedando en la nada.
Vamos a revisar una vez más nuestra pregunta del día. La Organización Internacional del Trabajo alerta que el coronavirus podría provocar la destrucción de 25 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. ¿Será culpa del COVID-19 o de la falta de políticas de Estado para garantizar el derecho de los ciudadanos? Vamos a revisar respuestas de nuestros seguidores. Dice la cuenta de Tuiteador, las dos cosas, como diría el lorito. Y es la falta de políticas de Estado para garantizar el derecho de los ciudadanos. El coronavirus está arrasando con todo. Tierra arrasada, dice Guillermo Lescano. Hasta aquí esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.